Días, estamos aquí nuevamente con usted para que sigamos tratando el tema del sacerdocio, ya que la semana pasada o en el video anterior usted explicó muy bien acerca del sacerdocio, qué es el cuerpo del Mesías, en qué fuimos nombrados. ¿Qué otra cosa más, maestro, usted tiene en este día que seguir aportando a este tema? eh, Dentro de las muchas cosas que hay que hablar, hay dos que la considero básicas y muy importantes. Primero, el origen del sacerdocio de Melquisedec. Mucho se ha enseñado de que el sacerdocio de Melquisedec comenzó en Abraham. Abraham, eso es lo que se menciona en la Biblia. Y también se ha enseñado todo el tiempo de que Abraham fue el primero en pagar diezmo. También eso va a aclarar que Abraham no fue el primero, ni después Jacob. Fíjese que omite a Isaac. Ahí no se menciona Isaac, de que pagó diezmo. Sin embargo, Isaac pagó diezmo por voto. Nosotros vamos a ver el origen del diezmo en el Génesis de los humanos, cómo comenzó. Pero vamos a ver ahora que el sacerdocio de Melquisedec no comenzó en Abraham, ni apareció para el momento de Abraham. Ese era un sacerdote que estaba, para ese tiempo de Abraham, se había aparecido y había tomado cuerpo humano, pero es sin genealogía. ¿Por qué? Porque no es humano. Se convirtió en humano como se convirtieron los ángeles en Génesis 6. Eso lo vamos a ver ahora. Aquellos ángeles que renunciaron a su condición de ángel para poder habitar con las hijas de los hombres. El sacerdocio de Melquisedec tenía que, para el tiempo de los humanos, tomar cuerpo humano para poder habitar con los humanos. El sacerdocio de Melquisedec es el clan, la única orden que puede ministrar dentro de la ciudad celestial, o mejor dicho, la Jerusalén celestial. Ese orden sacerdotal está compuesto por querubines, pero como todo sacerdocio, tiene un sumo pontífice. Nosotros vemos eso en el sacerdocio arónico levítico. Aarón y sus descendientes, porque eran mortales, o son mortales, tenían que tener ese sumo pontífice, varios. Pero, a la vez, ellos tenían que tener un cuerpo de sacerdotes y para eso se utilizó a la tribu de Leví. De igual manera, funciona así en el clan Melquisedec. Pero ¿dónde se originó ese clan? ¿Cuándo? Todo el tiempo se ha enseñado que Dios tiene tres tiempos. Dios era, Dios es, y cuando nos referimos a Dios es, comprende el tiempo que tiene que ver desde Génesis hasta la terminación del séptimo milenio. Luego, cuando venga cielo nuevo y tierra nueva, Dios será. Pero por ahora Él es. Pero cuando Él era, ¿cómo era el reino de los cielos? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué criatura? ¿En qué paraíso? ¿Dónde estaba situado este paraíso? Si era en Marte, en Júpiter, en Platón. ¿O en dónde estaba ese paraíso que se originó anterior a Génesis? ¿Qué criaturas animal vivían en ese paraíso? ¿Y qué criaturas inteligentes se le dio el mundo animal? Y si habían criaturas inteligentes y se le entregó el mundo animal, entonces nosotros es muy fácil entender cómo era ese paraíso. Solamente tenemos que ver el futuro y tenemos que concentrarnos en cómo era Israel. Israel fue una nación,
pequeña, pero simbolizaba cómo fue el paraíso anterior a Génesis. Simbolizaba tan bien, tan exactamente, que Israel fue traída a la tierra sagrada, al mismo lugar donde antes de Génesis existió la ciudad, estuvo asentada. Pero bien, dijimos que dos cosas. Primero, los derechos de nuestro llamamiento sacerdotal. Segundo, el origen de dónde viene el ordenamiento sacerdotal de nosotros. Y tercero, que son básicos los tres, no dos. ¿Cuántos grupos conforman el sacerdocio de la Asamblea Mesiánica? O mejor dicho, el sacerdocio que ministrará delante del Sumo Pontífice, que es nuestro Mesías. La pregunta es, ¿cuántos grupos? La otra pregunta, ¿cuándo se originó el orden de Melquisedec? ¿Cuándo? Y la otra es los derechos que tiene inherente ese sacerdocio. A ver si es igual que las mismas atribuciones y derechos que tenía el orden arónico levítico, o si es mayor. El orden de Melquisedec se originó en el paraíso anterior a Génesis. Israel es figura de cómo fue ese paraíso, solo que en miniatura. Aquel paraíso existió y es el conjunto de planetas que vemos en el universo que apenas alcanzamos a ver. Todo este conjunto de planetas y asteroides y todo son parte de aquel planeta que explotó. Donde había un paraíso, donde había un sacerdocio, donde había un ejército, donde había criaturas gigantes en cuerpos andrógenos, en condiciones andrógenas, como Adán, a los cuales vivían en carne y hueso, a los cuales se le entregó la parte terrenal de aquel paraíso. Si nosotros miramos el paraíso futuro, no tenemos nosotros en Isaías 65, 17 al 23, no tenemos claro cómo será la parte terrenal del paraíso futuro, mundo animal y criatura, que son las naciones de los humanos, con Israel, el Israel terrenal a la cabeza, a los cuales se le entregará la parte terrenal del paraíso. O sea, criaturas inteligentes en cuerpos de carne y hueso, sujetos a la ley, sujetos a debilidad, y un mundo animal donde los leones pastorearán, comerán hierba y todos estarán bien. Lo que era, es, y lo que es, será. Así como estaba diseñado o como estará diseñado el paraíso futuro, simplemente lo único que va a cambiar es lo siguiente, que de los humanos se traerán las estructuras que los ángeles perdieron. ¿Cuáles son esas estructuras? El sacerdocio, las naciones y los eunucos. El reino futuro tendrá 144,000 eunucos, que son de las 12 tribus. El reino futuro tendrá un sacerdocio ya no angelical, pero sí inmortal. Y en ese punto me quiero referir que la salvación que nos fue dada a nosotros es una salvación que nos da a nosotros acceso a la ciudad, a entrar y vivir y laborar dentro de la ciudad. Nosotros, para poder entrar a la ciudad
al igual que los 144,000, nosotros debemos ser perfeccionados. Para ser perfeccionados y que la santidad de la ciudad no nos consuma y nos destruya, nosotros tenemos que ser inmortales. Y esa inmortalidad la proveyó no la ley, sino el Mesías. Me gustaría que Kelly tú busques en 2 de Timoteo 1, versículo 9, refiriendo a la inmortalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10. 9. 9. Que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación. 10. Y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Mesías, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, la ley da vida. Los pactos con las naciones que Dios ha tenido, los musulmanes, con todo, con Israel, el pacto mosaico, da vida futura. Y de esos pactos es que saldrán las ovejas, de Mateo 25, 31 al 46. Pero con esa vida que el Señor daba, que la podía dar la ley, esa irradiación de vida no era suficiente para entrar a la ciudad. Para eso Él tuvo que agregarle inmortalidad, que no lo da la ley, porque la ley da vida futura, como lo dice muy claro en Romanos capítulo 2, versículo 13. Ahí vamos a ver que la ley da vida futura. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice lo siguiente: que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos son justificados. La pregunta es, nosotros somos justificados por medio del sacrificio del Señor. Pero aquí vemos que la ley justifica también. La pregunta es, para que esto quede claro, ¿condenará a Dios al justo? Imposible. Y él está diciendo ahí, vuelvo otra vez y léalo para beneplácito del pueblo romana y del mundo entero. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley. Un momento. No se ha dicho todo el tiempo, se ha enseñado altamente que por la ley nadie se justificará. Entonces aquí hay una contradicción. Lo que está hablando Pablo, que nadie se justificará, es que por medio de la ley nadie alcanzará la gracia, ni la salvación que ofrece el Hijo, solamente por su sacrificio y por la fe en su sacrificio y en su resurrección. Pero cuando vamos a hablar de las criaturas mortales que van a tener vida eterna, como Adán y Eva, en el paraíso futuro, la ley da vida para eso. O sea, para que veamos que la obediencia a los pactos genera vida futura, porque todos los libros de sabiduría dicen muy claramente, al final, si vive por estas reglas, alcanzará el paraíso. Lo que ahí nos dice es qué parte del paraíso se le dará, si se le dará la zona privilegiada fuera de la ciudad, o quiénes estarán a la cabeza de las naciones, quiénes estarán detrás. Para que no anden mucho dándose vueltas, volviéndose locos, que quién va a estar detrás y quién va a estar delante, me refiero fuera de la ciudad. La nación que estará a cabecera en el milenio y en el paraíso futuro es la nación de Israel, pero la nación terrenal, la que alcanzó salvación futura a través del pacto mosaico. Luego, en segundo lugar de importancia, están los musulmanes, los hijos de Ismael, los que obedecieron al Corán.
Luego las demás naciones, los que siguieron a Confucio y sus enseñanzas, los que siguieron la enseñanza de Aristóteles y Platón, las naciones que siguieron la enseñanza de Confucio, las naciones que siguieron la enseñanza de Tao Tse, porque Dios no es imperfecto. Y como no es imperfecto, no podía dejar nada al azar. Cuando Dios creó a Adán y vino la degradación de Caín, Caín, que es el padre de las naciones gentiles, heredó dentro de su interior, hereda o le he transferido en el momento de la concepción de cada hijo de naciones gentiles, le es introducido un chip donde está incrustado toda la ley de Dios. Veamos que eso es así. Romanos 2, 14, 15. Dice, en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de la condenación o alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le permitió que cada nación tuviera un inspirado que escribiera el libro de ética moral que regiría las naciones que más tarde se regirían por esos escritos. Eso es lo que quiere decir. Y ese conocimiento que ese iluminado recibió de esas naciones gentiles, los iluminados, que fueron muchos, Dios le permitió que escribieran, que entendieran eso y lo escribieran para ellos y sus generaciones futuras de las naciones. Y iban a ser juzgados por eso. Por eso que está en los libros de ética moral que escribió Confucio, Tao Tse, que escribió Buda, que escribió Aristóteles y Platón, que escribió Mahoma, que escribió Moisés, van a ser juzgadas las naciones según esos libros. Y si ustedes piensan que yo estoy loco, solamente tenemos que irnos para que veamos que eso es así, a Apocalipsis 20, 11 al 13. Vamos a ver ahí el libro de la vida, pero vamos a ver los libros de ética moral que los grandes iluminados escribieron por inspiración. Apocalipsis 20, del 11 al 13. Sí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Libro de memoria, capítulo 3 de Malaquías, verso 16. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían al Creador. ¿Cuáles son los que le temían? ¿Eran los judíos nada más que le temían? ¿Acaso la descendencia de Ismael no temía, aunque no tenían el pacto certificado del Corán? Sí temían. Y las naciones, toda Siria, toda Europa, todos tenían sus leyes. Siga. ¿Qué dice? Entonces los que temían al Creador hablaron cada uno a su compañero, y el Creador escuchó y oyó, y fue escrito de memoria delante de él para los que temen al Creador y los que piensan en su nombre. O sea que fue escrito un libro de memoria. Así es. Ese es uno de los libros que se van a abrir. Y se van a abrir el pacto mosaico, que fue certificado después que se dio el pacto de la gracia, porque no se podía dar el pacto de la gracia, no se podía dar el pacto de la Torá, no se podían dar, tenían que darse primero porque había que dárselo a Israel, que es el primogénito, y luego el pacto coránico se le dio 500 años después,
se le dio a los musulmanes después que se dio el pacto de la gracia, o mejor dicho, el pacto renovado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todos esos libros que Aristóteles, Platón y los epícuros, los estoicos y toda esa gente escribieron para que las naciones vivieran en armonía con el Creador, son esos libros los que mañana serán abiertos en el día de juicio. Y la pregunta es, ¿cómo es que los judíos dicen que Dios nada más trataba con Israel? Quiero usar a Malaquías 1:11 para que de una vez por todas se quite ese velo de que solamente Israel es el pueblo de Dios. Quiero dejar claro que no es así. Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Léeme, Kelly. Malaquías capítulo 1, verso 11. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Creador de los ejércitos. Oigan eso. Quedó claro que nada más no era Israel. Pero aquí dice que grande es mi nombre entre las naciones. O sea que se ofrecía holocausto e incienso limpio. En todas las naciones le ofrecían al Creador. Ahora es, como así en todas las naciones le ofrecían al Creador, le ofrecían al Creador incienso limpio y holocausto y expiaciones. Le pregunto yo a ustedes, ¿no habrá también naciones, no habrían personas en cada una de esas naciones, miles de personas que eran temerosos de Dios? Esa confusión que arrastraron todo el tiempo Israel y la arrastran las iglesias de hoy tiene que quitarse eso. Vamos a los Hechos, capítulo 10, versículo 36, me parece, 34-36, donde el pobre de Pedro, el analfabeto de Pedro, porque así que están hoy los líderes de estos concilios, de estas cosas, eran todos ciegos, eran igualitos que Pedro. Rápido para actuar, pero tardío para comprender. Veamos cuando Pedro visita a Cornelio. En el 34. Hechos, capítulo 10. 34 en adelante, cuando Verso Pedro, humillada la necedad judía de todo israelita, reconoce que en todo lugar Dios tiene bendito de él. Veamos. Hechos 10, capítulo 34. Verso de 34. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, no tiene que ver que tú estés bajo el pacto mosaico, o estés bajo el pacto coránico, o tú te dejes guiar por el instinto de tu corazón. Dios no hace acepción de personas. Siga. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y no hay un libro de memoria para los que temen y reverencian su nombre. Así es. En Malaquías 3:16, pueblo a romana, bendito, sagrado pueblo a romana,